Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la historia de Japón. Habiendo entrado en guerra en 1914 junto a las potencias del Entente en la Primera Guerra Mundial, gracias a su penetración en los mercados asiáticos y al suministro de los aliados, cuadruplicó su producción industrial y sus exportaciones, y pudo construir una flota transoceánica. Sin embargo, en la Conferencia de Paz de Versalles, el único resultado tangible fue el mandato sobre las antiguas islas alemanas en el Pacífico. La contención del expansionismo japonés aplicado por las otras potencias fue confirmado en 1922, en la Conferencia de Washington, cuando las potencias occidentales impusieron limitaciones a su capacidad militar. Internamente, el desarrollo económico había iniciado profundas transformaciones en la sociedad. La creación de nuevas industrias favoreció la urbanización. El menor control sobre los trabajadores, derivado de la necesidad de aumentar la producción, permitió la fundación de las primeras organizaciones políticas y sindicales del proletariado. Las clases medias urbanas recurrieron a las demandas liberales. En 1925 el Parlamento concedió el sufragio universal masculino, pero al mismo tiempo aprobó una ley para el mantenimiento del orden público, que hacía de la defensa del sistema nacional, término vago que se prestaba a cualquier interpretación represiva, el fundamento de la actividad política. A partir de la aprobación de esta ley represiva, se procesó primero a los estudiantes marxistas en 1925, luego a los militantes y dirigentes del Partido Comunista en 1928 y finalmente en los años 30 a los exponentes liberales del mundo de la cultura. A principios del siglo XX en Japón, la educación en el nivel primario era igualitaria y prácticamente universal, pero en los niveles superiores era multidisciplinaria, altamente selectiva y elitista. La educación universitaria se limitaba en gran medida a las pocas universidades imperiales donde la influencia alemana era fuerte. 3 de las universidades imperiales admitían mujeres, y había una serie de colegios para mujeres, algunos bastante prestigiosos, pero las mujeres tenían relativamente pocas oportunidades de ingresar a la educación superior. Durante este periodo, varias universidades fueron fundadas por misioneros cristianos, que también desempeñaron un papel activo en la expansión de las oportunidades educativas para las mujeres, particularmente en el nivel secundario. Después de 1919, varias de las universidades privadas recibieron estatus oficial y se les concedió el reconocimiento gubernamental por los programas que habían llevado a cabo en muchos casos desde la década de 1880. En la década de 1920, la tradición de la educación liberal reapareció brevemente, particularmente en el nivel de jardín de infantes, donde el método Montessori, que se trataba de un método educativo basado en poner énfasis en la actividad dirigida, observación clínica por parte del docente a los intereses y capacidades de los niños, tratando siempre de adoptar el entorno a las capacidades del niño. Este método educativo atrajo a un gran número de seguidores en Japón. En la década de 1930 la educación estuvo sujeta a fuertes influencias militares y nacionalistas. El sistema de salud japonés moderno comenzó a desarrollarse justo después de la restauración Meiji, con la introducción de la medicina occidental. Sin embargo, el seguro obligatorio no se estableció hasta 1927, cuando se creó el primer plan de seguro médico para empleados. La cobertura universal del seguro de salud no llegó a casi todos los ciudadanos hasta 1961. La restauración Meiji de 1868 proporcionó a Japón una forma de monarquía constitucional basada en el modelo prusiano-alemán, en el que el emperador de Japón
era un gobernante activo y ejercía un poder político considerable sobre la política exterior y la diplomacia, que era compartido con una dieta imperial elegida. El emperador de Japón tenía el poder ejecutivo y la dieta imperial o parlamento japonés tenía el poder legislativo. La dieta dictaba principalmente asuntos de política interna. La dieta imperial tenía un mandato de 4 años, aunque en 1941 se aprobó una ley que extendió el mandato de 4 a 5 años. Después de la restauración Meiji, que restableció el poder político directo al emperador por primera vez en más de un milenio, Japón atravesó un periodo de amplias reformas políticas y sociales y de occidentalización, destinadas a fortalecer al país al nivel de las naciones del mundo occidental. La consecuencia inmediata de la Constitución de 1889 fue la instauración del primer gobierno parlamentario de Asia. La Constitución Meiji estableció límites claros al poder ejecutivo del emperador. También creó un poder judicial independiente. Se permitieron los derechos civiles y las libertades civiles, aunque estaban sujetos a limitaciones por ley. La libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de religión estaban todas limitadas por leyes. Los líderes del gobierno y los partidos políticos se quedaron con la tarea de interpretar si la Constitución Meiji podía usarse para justificar un gobierno autoritario o liberal democrático. Fue la lucha de estas tendencias la que dominó el gobierno del Imperio de Japón. El sufragio para elegir la dieta imperial estaba limitado y solo el 1,1% de la población era elegible para votar en la dieta. El sufragio universal masculino no se estableció por ley hasta que se promulgó la Ley de Elecciones Generales, que otorgó a todos los hombres mayores de 25 años el derecho a voto en 1925. Las mujeres no consiguieron el derecho a votar en Japón hasta 1946. En el trono imperial, tras la muerte del emperador Meiji, su hijo Yoshihito subió al trono. Yoshihito fue sucedido en 1921 por la regencia de Hirohito, que era hijo de Yoshihito, que le sustituyó por motivos de salud. Hirohito se convirtió en emperador en 1926 tras la muerte de su padre. El reinado de Hirohito vio la afirmación de un bloque de poder formado por la burocracia civil, militar y la corte imperial, que impuso un régimen totalitario hasta 1945. El régimen totalitario japonés se diferenció respecto a los casos italiano y alemán por la ausencia del dictador, cuyo papel era sustituido por el carisma del emperador. La consolidación del régimen estuvo acompañada de un impulso imperialista más acentuado. En 1931 Japón invadió Manchuria, una región china situada al noreste, y estableció el régimen títere de Manchukuo. El 7 de julio de 1937 se lanzó la ofensiva general contra China, comenzando así la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Este es el comienzo de una carrera precipitada. Los japoneses se apoderaron de las regiones costeras y establecieron un gobierno títere chino en la ciudad de Nankín. Libraron una guerra de terror matando al menos 200.000 civiles en Nankín en 1937. Pero Chiang Kai-shek, primer ministro de China en aquel entonces, resiste en el interior del país con la ayuda de los comunistas de Mao Zedong. Los occidentales, alarmados por el avance japonés hacia sus colonias, las abastecieron a través de la ruta de Birmania. En 1939 los japoneses estaban estancados en la guerra con China, pero la guerra en Europa y la derrota de Francia en junio de 1940 les permiten plantearse atacar China desde el sur.
Japón se unió al eje formado por Alemania e Italia firmando el Pacto Tripartito de septiembre de 1940 y bajo amenaza obtuvieron el derecho a pasar por la Indochina francesa y utilizar sus recursos que eran principalmente arroz y caucho. Luego Estados Unidos intervino y adoptó sanciones como la congelación de los activos japoneses y el embargo del hierro y del petróleo. Japón se protegió contra una guerra en dos frentes firmando un pacto de neutralidad con la Unión Soviética en abril de 1941. El príncipe Konoe, primer ministro de Japón, intenta que Washington reconozca los logros expansionistas de Japón, pero no lo consigue. En octubre de 1941 fue reemplazado como primer ministro por el comandante en jefe del ejército, el general Tojo Hideki. El 7 de diciembre de 1941, la aviación naval japonesa destruyó parte de la flota estadounidense del Pacífico en Pearl Harbor, un puerto situado en una de las islas de Hawái. De esta manera, Japón entraba de lleno en la Segunda Guerra Mundial. En materia económica, entre 1918 y 1941, el PIB per cápita de Japón aumentó un 67,7%. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.